Queridos miembros de la familia Historias del Alma, hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Ruby Collins estaba de pie en un rincón del salón de banquetes, agarrando una agenda detallada, mientras sus ojos escudriñaban a la multitud. Vestidos de gala resplandecientes y trajes impecablemente confeccionados se deslizaron, mezclándose con risas elegantes y el tintineo de las copas de champán. Se ajustó el auricular, su voz tranquila crepitó en la radio. Equipo de iluminación, atenúen la lámpara un 10%. Equipo floral, revisen el centro de mesa de la mesa principal. Una rosa está fuera de lugar. Esta fue la boda de Emily Vanderbilt, su mejor amiga de la universidad, y Nathaniel Harrington, el joven director ejecutivo de Harrington Enterprises. Una boda que no fue solo la unión de dos personas, sino la fusión de dos familias poderosas. Ruby había dedicado 3 meses a que este evento fuera perfecto, desde los detalles más pequeños, como los manteles bordados a mano, hasta un menú elaborado por un chef con estrella Michelin. Pero ahora, a solo 4 horas de la ceremonia, un mal presentimiento la atormentaba. «Ruby, ¿dónde estás? Te necesito ahora». La voz de Margaret Harrington, la madre del novio, sonó por el auricular, aguda y urgente. Ruby frunció el ceño y corrió por el pasillo hacia la sala de preparativos de la novia. Margaret no era de las que se dejaban llevar por el pánico, así que la tensión en su voz puso nerviosa a Ruby. Al abrir la puerta, Ruby la encontró de pie junto al tocador, con un papel en la mano y el rostro pálido. La sala de preparativos, que se suponía debía estar llena de las risas de Emily y la charla de las damas de honor, estaba inquietantemente silenciosa. El impresionante vestido de novia de Emily colgaba solo en el perchero, un claro recordatorio de que algo andaba mal. «¿Qué sucede, señora Harrington?», preguntó Ruby, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Margaret le entregó el periódico con manos temblorosas. «¿Emily? ¿Se fue?». Ruby parpadeó, sin poder creer lo que oía. Tomó la carta y leyó las palabras temblorosas de Emily. «Lo siento, no puedo hacer esto. Necesito tiempo. No me busques». «¿Emily?». «Ni hablar», susurró Ruby, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies. «No puede irse así como así. Quiere a Nate, ¿verdad? Es decir, llevan comprometidos más de 1 año». Margaret negó con la cabeza, apretando los labios. «No era amor, Ruby. Era deber. Edward arregló este matrimonio para alinearse con los Vanderbilt. Pero ahora, Dios mío, si esta boda fracasa, Edward nunca perdonará a Nathaniel». A Ruby se le revolvió el estómago. Edward Harrington, el padre de Nate, era un hombre formidable, conocido por sus despiadadas tácticas comerciales y las duras expectativas que tenía puestas en su hijo. Había oído que Nate había sido citado a la oficina de su padre solo para ser reprendido por un trato que no se había cumplido. Una boda fallida, sobre todo una tan simbólica como esta, sería catastrófica. «¿Qué hacemos?», preguntó Ruby, intentando pensar. «¿Cancelar la boda? ¿Avisarles a los invitados que hay un problema?». «No», Margaret casi gritó, luego bajó la voz, una idea le brilló en los ojos. «No podemos cancelar. Edward anda por ahí, presumiendo ante sus socios sobre esta alianza. Si la boda no se celebra, Nathaniel lo perderá todo, su puesto de director ejecutivo, el respeto de su padre, todo». Ruby la miró confundida. «¿Y qué hacemos?». «Sin novia, no hay boda». Margaret agarró las manos de Ruby, con una mirada penetrante pero desesperada. «Tú, Ruby, serás la novia». El tiempo pareció detenerse. Ruby abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta. «¿Estás bromeando, verdad?». «Soy la organizadora del evento, no la novia. Apenas conozco a Nate». «Nadie sabe que Emily se fue», dijo Margaret rápidamente, con voz persuasiva. «El velo te cubrirá el rostro. Solo tienes que caminar hacia el altar, pronunciar los votos y firmar el registro. Nathaniel se encargará del resto. Solo una noche, Ruby, para salvar a nuestra familia». Ruby negó con la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza. «Esto es una locura. No puedo fingir ser la novia». «¿Y si alguien se entera? ¿Y si Nate se entera?». «Nathaniel estará de acuerdo»,
dijo Margaret con firmeza. Conoce la presión de esta familia. Y tú, Ruby, eres la única en quien confío para hacer esto. Has planeado toda la boda. Conoces cada detalle. Nadie es más adecuado que tú. La mente de Ruby dio vueltas. Quería negarse, salir corriendo de la habitación y olvidar esa idea descabellada. Pero entonces pensó en Nate, el hombre al que solo había visto un par de veces durante las reuniones de planificación. Siempre era educado pero distante, como si llevara una máscara perfecta. Recordó la mirada cansada en sus ojos cuando su padre lo criticaba delante de otros. Si no lo hacía, Nate enfrentaría graves consecuencias. No sé, murmuró Ruby con las manos temblorosas. Esto está mal. No puedo engañar a todos así. Margaret la agarró por los hombros, con una mirada suplicante. Ruby, piensa en Nathaniel. No merece que lo arruinen por el error de Emily. Y te prometo que te compensaremos. Lo que quieras, dinero, oportunidades, lo que sea. Ruby se mordió el labio, con la mente hecha un caos. No necesitaba dinero, pero la idea de ayudar a Nate y su propio sueño de viajar por el mundo cruzó por su mente. Una parte de ella gritaba que esto era un error. Pero otra parte, la parte siempre dispuesta a afrontar un reto, susurró que podía lograrlo. ¿Solo una noche?, preguntó Ruby con voz débil. Solo una noche, confirmó Margaret con los ojos brillantes de esperanza. Ruby respiró hondo, sintiendo como si se estuviera cayendo a un precipicio. Bien, lo haré. Pero si esto se desmorona, no me culpes. Margaret la abrazó fuerte, susurrándole gracias. Pero Ruby apenas la oyó. Su corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Miró el impresionante vestido de novia en el perchero, sintiendo como si la mirara fijamente, retándola a entrar en un mundo que no era el suyo. En 30 minutos, las damas de honor ayudaron a Ruby a ponerse el vestido, sus manos temblaban al subir la cremallera. El vestido la envolvía con fuerza, brillando con diamantes, haciéndola sentir extraña y abrumada. Cuando le colocaron el velo sobre la cabeza, ocultándole el rostro, Ruby se miró al espejo y apenas se reconoció. Ya no era Ruby Collins, la organizadora del evento. Era la novia. De acuerdo, Ruby, se dijo a sí misma con voz temblorosa. Solo camina hacia el altar, sonríe, di tus votos, y todo estará bien. Pero cuando la música nupcial empezó a sonar desde el salón de banquetes y se abrieron las puertas de la ceremonia, Ruby supo que nada estaba bien. Ante ella había cientos de ojos, y al final del pasillo, Nathaniel Harrington esperaba, el hombre a punto de convertirse en su esposo, en la mayor mentira de su vida. Ruby Collins caminó por el pasillo alfombrado de rojo, con el ramo de novia temblando en sus manos como si fuera a caerse. El espeso velo ocultaba su rostro, pero no podía ocultar el latido de su corazón, que latía como un tambor. Cientos de miradas de ambos lados, poderosos magnates, estrellas de los medios, la familia Harrington, la miraban fijamente, creyendo que era Emily Vanderbilt, la novia perfecta de Nathaniel Harrington. Las imponentes notas del violín de la orquesta la hicieron querer darse la vuelta y huir, pero los tacones altos adornados con perlas y el pesado vestido de novia la anclaron en este fatídico camino. Al final del pasillo, Nathaniel Harrington se erguía, con sus anchos hombros enfundados en un smoking negro a medida, su rostro frío y esculpido como el mármol. La miró fijamente, sin que sus ojos penetrantes revelaran emoción alguna. Ruby se preguntó si sospechaba algo. ¿Cómo podía? Ni siquiera ella podía creer lo que estaba haciendo. Al acercarse, el padre de Emily, o mejor dicho, el hombre que se suponía era el suegro de Nate, le puso la mano en la de Nate. Tenía la mano helada, pero el ligero apretón que le dio la sobresaltó. Miró a través del velo, intentando interpretar su expresión, pero él solo asintió levemente, como si se tratara de un negocio más entre muchos otros. Comenzó la ceremonia. El oficiante, un sacerdote anciano con una voz cálida y resonante, habló de amor y compromiso. Ruby intentó concentrarse, pero su mente le daba vueltas. Repitió los votos según se le indicaba, con voz temblorosa, pero disimulada por la atmósfera solemne. Yo, Emily Vanderbilt, te acepto, Nathaniel Harrington, como mi esposo. Cada palabra era como una puñalada a su integridad. Ella no era Emily. Era Ruby, la organizadora del evento, no la novia en este plan descabellado.
Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Nate le tomó la mano. Por primera vez, ella sintió tensión en él. Le puso el brillante anillo de diamantes en el dedo, pero sus movimientos se ralentizaron, como si intentara confirmar algo. Ruby sintió su mirada penetrar el velo, como si pudiera ver a través de ella. Tragó saliva con dificultad, rezando para que él no notara nada raro. Pero cuando ella le puso el anillo en el dedo, su mano vaciló, y un destello de sospecha brilló en sus profundos ojos azules. Emily, susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Ruby se quedó paralizada, sin atreverse a responder, solo asintió levemente, esperando que el velo la calmara. Nate apretó los labios, pero no dijo nada más. Continuó la ceremonia con voz firme pero tensa. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, estallaron los aplausos, y Ruby sintió como si hubiera sobrevivido a una tormenta. «Puedes besar a la novia», dijo el sacerdote, ofreciéndole una sonrisa amable. El corazón de Ruby se aceleró. ¿Besar? Nadie lo mencionó. Miró a Nate, quien la observaba con una expresión indescifrable. Levantó lentamente el velo, y en el breve instante antes de que se levantara por completo, Ruby vio que su rostro se endurecía. Él lo sabía, él sabía que ella no era Emily. Pero Nate no se detuvo. Se inclinó y le dio un beso tan suave como una pluma en la mejilla, justo lo suficiente para satisfacer al público sin pasarse de la raya. Los aplausos volvieron a resonar, y Ruby exhaló, aunque le temblaban las piernas bajo el pesado vestido. Ese beso fingido, aunque apenas fue un roce, le llenó el corazón de furia. La ceremonia terminó y salieron de la capilla entre vítores. Ruby forzó una sonrisa, imitando el paso elegante de Emily. Nate permaneció cerca, silencioso pero merodeando, como si temiera que ella escapara. Al llegar al salón de recepciones, los flashes de las cámaras la cegaron. Se sintió como una actriz en un escenario, con Nate como su reticente coprotagonista. La recepción transcurrió sin contratiempos gracias a la meticulosa planificación de Ruby. Los platos se sirvieron a tiempo, la banda tocó melodías perfectas y los invitados parecían ajenos a cualquier engaño. Pero en el fondo, Ruby percibía la tensión de Nate. La mantuvo cerca, con la mano apoyada suavemente en su espalda, pero su mirada era gélida. Finalmente, mientras los invitados se divertían con champán y baile, Nate la llevó a un rincón apartado detrás del salón de recepciones, donde las luces eran tenues y la música un eco lejano. Cerró la puerta, y por primera vez, se vieron las caras sin público. «¿Quién eres?», preguntó Nate en voz baja pero afilada como una cuchilla. «Y no me digas que eres Emily, porque sé que no eres ella». Ruby tragó saliva con dificultad, aferrándose con fuerza al borde de su vestido. «Soy Ruby Collins, la organizadora de eventos». Nate parpadeó como si no pudiera creer lo que oía. «¿La organizadora de eventos? ¿En serio? ¿Qué haces con el vestido de novia de Emily?» Ruby respiró hondo, intentando mantener la calma. Emily huyó. Dejó una nota diciendo que no podía seguir adelante. ¿Tu madre? La señora Margaret. Me rogó que me hiciera pasar por la novia para salvar la reputación de tu familia. No quería hacerlo, pero dijo que lo perderías todo si la boda fracasaba. Nate se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo oscuro, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Mi madre? No puedo creerlo». «¿Y tú? ¿Seguiste esta farsa? ¿Tienes idea de lo que pasa si alguien se entera?» «Lo sé», replicó Ruby, con la voz más alta de lo que pretendía, pero no tenía opción. «Tu madre dijo que tu padre te destruiría». «Solo intentaba ayudar, ¿de acuerdo? No quiero estar aquí, haciéndome la novia, como tú no». Nate la miró, su mirada se suavizó un poco. Suspiró, apoyándose en la pared, con aspecto más agotado que nunca. «¿Y ahora qué?» «Nos acabamos de casar, delante de cientos de personas. ¿Cuál es tu próximo plan, organizador de eventos?» Ruby se encogió de hombros, forzando una leve sonrisa. «Bueno, se me da bien planear, pero nunca he planeado una boda falsa. ¿Quizás sigamos con la farsa el resto de la noche? Así podrás encontrar a Emily y solucionar esto». Nate la observó, como si sopesara sus palabras. Después de un momento, asintió. «Bueno, solo esta noche, pero no esperes que me guste».
Ruby sonrió, aunque el corazón le seguía latiendo desbocado. Créeme, a mí tampoco me gusta, pero al menos no tuviste que besarme de verdad, ¿verdad? ¿Ese beso en la mejilla? No estuvo mal. Nate arqueó una ceja, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez en toda la noche. Eres graciosa, Ruby Collins. Demasiado graciosa para esta situación. Alguien tiene que mantener la calma, respondió ella, encogiéndose de hombros. Ahora, ¿novio? ¿Volvemos a la fiesta? No quiero que los invitados piensen que los recién casados se están peleando en su noche de bodas. Nate negó con la cabeza, pero abrió la puerta, indicándole que pasara primero. Al regresar a la recepción, las luces y las risas los envolvieron de nuevo, pero Ruby percibió un cambio sutil. Su breve e incómoda conversación había roto el muro de hielo que los separaba. No sabía qué pasaría después, pero por ahora, estaban juntos en esta situación. Ruby Collins estaba de pie en medio de la amplia sala de estar, aferrada a una pequeña maleta llena de ropa y objetos personales. Las luces de la ciudad centelleaban a través de los ventanales, pero solo sentía un escalofrío. El vestido esmeralda que había llevado en la boda había sido reemplazado por ropa cómoda, vaqueros y un suéter extra grande, pero aún se sentía fuera de lugar en ese espacio desconocido. Apenas unas horas antes, había sido la novia reticente de Nathaniel Harrington, y ahora estaba en su casa, enfrentándose a una propuesta aún más disparatada que posar en la boda. Nate estaba sentado en un sofá de cuero negro, todavía con su smoking, pero con el primer botón de la camisa desabrochado, revelando un toque de piel bronceada en el cuello. Sostenía un vaso de whisky, observándola con una mirada penetrante como si evaluara a un oponente en una sala de juntas. ¿Estás bien, Ruby? Preguntó en voz baja. No precisamente con cariño, pero rompiendo el silencio. Bueno, me hice pasar por tu novia, engañé a cientos de personas y ahora estoy en el ático más caro de Nueva York sin tener ni idea de lo que pasa. ¿Cómo crees que lo estoy haciendo? Replicó Ruby con un tono cargado de sarcasmo. Se cruzó de brazos, intentando disimular su inquietud. Nate arqueó una ceja y una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de desvanecerse. Tienes sentido del humor, te lo concedo, pero tenemos que hablar en serio. Ruby acercó su maleta al sofá de enfrente y se sentó, manteniendo una distancia prudencial. Bien, hablemos. Tu madre me llamó justo después de la recepción y me dijo que viniera. Supongo que tienes un plan, ¿verdad? Nate dejó su vaso de whisky en la mesa de centro de cristal y se recostó, sin apartar la mirada de ella. Necesito que sigas siendo mi esposa, no solo esta noche, sino durante unas semanas, quizá más. Ruby parpadeó, boquiabierta. Estás bromeando, ¿verdad? Ya cometí la mayor locura de mi vida al caminar hacia el altar. ¿Ahora quieres que viva como tu esposa? Ni hablar. Nate levantó una mano, indicándole que se calmara. Escúchame. Emily se ha ido, y mi familia, especialmente mi padre, no tolerará la humillación si se revela la verdad. Este matrimonio no es solo personal, sino que está ligado a un acuerdo multimillonario con los Vanderbilt. Si admito que la verdadera novia huyó, todo se derrumba. Necesito tiempo para encontrar a Emily y arreglar esto. Ruby negó con la cabeza, su cabello rizado deslizándose sobre sus hombros. Pues encuéntrala. No soy actriz profesional, Nate. Soy organizadora de eventos, no la doble de una novia fugitiva. Lo entiendo, dijo Nate con voz firme pero firme. Pero eres el único que sabe la verdad, e hiciste un trabajo increíble esta noche. Nadie sospechó nada. Haré que valga la pena. Ruby entrecerró los ojos, cautelosa. ¿Vale la pena? ¿Intentas sobornarme? Considéralo un trato justo, respondió Nate, levantándose y caminando hacia la ventana, contemplando la ciudad resplandeciente abajo. Sé que tienes sueños, viajar por el mundo, ¿verdad? La aurora boreal, el desierto del Sáhara, los templos de Kioto. Te escuché en la recepción cuando creías que nadie te escuchaba. Ruby se sonrojó, sorprendida de que él recordara detalles que ella le había mencionado casualmente a un invitado. Eso no es asunto tuyo, dijo ella, pero su voz carecía de convicción. Nate se volvió, con expresión seria. Te pagaré $1 millón, suficiente para que vayas a donde quieras, hagas lo que quieras. A cambio,
Vives aquí, finges ser mi esposa frente a mi familia y el público, hasta que encuentre a Emily o descubra cómo terminar el compromiso sin arruinarlo todo. $1.000.000. La cifra resonó en la mente de Ruby como una campana. Con ese dinero, podría perseguir todos sus sueños, atardeceres en Santorini, senderismo en los Andes. Pero el precio era vivir una mentira, quedarse con un hombre al que apenas conocía, en un mundo de alto riesgo. Se mordió el labio, desgarrada. ¿Y si digo que no?, preguntó en voz baja. Nate se encogió de hombros, pero su mirada era fría. Puedes irte, pero no estoy seguro de que mi madre guarde silencio sobre tu papel esta noche. ¿Y si se sabe la verdad, qué crees que pasará con la reputación de una organizadora de eventos como tú? Ruby apretó los puños, furiosa por sentirse acorralada. ¿Me estás amenazando? No, dijo Nate, con un tono más suave. Te lo ruego. Puede que no me creas, pero no quiero obligar a nadie a nada. Estoy hecha un lío y tú eres la única que puede ayudarme. La sinceridad en su voz hizo que Ruby se detuviera. Ella lo miró, notando por primera vez el cansancio en su rostro, las tenues ojeras, la ligera caída de hombros a pesar de su fachada pulida. Sabía que no mentía. Nathaniel Harrington, el hombre que parecía tenerlo todo, estaba atrapado en su propia vida. Bien, dijo al fin con voz temblorosa. Lo haré. Pero necesitamos reglas. Esto no es una comedia romántica barata. No quiero que se pase de la raya. Nate asintió, volvió al sofá y cogió una hoja de papel de la mesa. De acuerdo. Escribe lo que quieras. Se sentaron uno frente al otro, y la tensión disminuyó un poco al empezar a establecer reglas. Ruby escribió rápidamente, nada de contacto físico a menos que fuera necesario en público, nada de interferir en la vida privada de la otra, y el acuerdo termina en cuanto encuentren a Emily o surja otra solución. Nate añadió que ella tendría su propia habitación, acceso total a las comodidades de la casa y él garantizaría su privacidad. Cuando firmaron el documento, Ruby sintió como si acabara de firmar una sentencia. Miró a Nate, que se aflojaba la corbata con movimientos lentos y cansados. La corbata cayó al suelo y él se recostó, cerrando los ojos, revelando un raro momento de vulnerabilidad. La tenue luz resaltaba sus rasgos afilados, pero también dejaba al descubierto el agotamiento que siempre ocultaba. ¿Estás bien?, preguntó Ruby impulsivamente, con voz suave. Nate abrió los ojos con un destello de sorpresa en la mirada. ¿Te importa? En realidad, no, dijo ella, encogiéndose de hombros para ocultar su vergüenza. Pareces haber corrido una maratón con ese smoking. Soltó una risa baja y cansada. No tienes ni idea, Ruby. Vivir con mi familia es como correr un maratón todos los días, y hoy, fue uno largo. Sus palabras tocaron la fibra sensible de Ruby. Se dio cuenta de que, a pesar de su riqueza y su glamoroso ático, él estaba tan atrapado como ella. Pero no dijo nada, se levantó y jaló su maleta hacia la habitación de invitados. Buenas noches, novio, dijo, con un tono ligeramente juguetón que cortaba la atmósfera pesada. Buenas noches, novia, respondió Nate, con un brillo en los ojos, quizá curiosidad o simplemente cansancio. Mientras Ruby cerraba la puerta de la habitación de invitados, se apoyó en ella con el corazón latiendo con fuerza. Acababa de aceptar vivir una mentira más grande que ella misma. Pero en el fondo, sentía una extraña curiosidad por Nathaniel Harrington, el hombre tras la máscara perfecta y los secretos que guardaba. Si fueras Ruby, ¿cambiarías tu libertad por $1.000.000? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. Ruby Collins estaba frente al espejo en la habitación de invitados del ático de Nate, ajustándose el vestido de noche rojo vino que brillaba bajo las luces. Había pasado una semana desde la boda falsa, y aún no se había acostumbrado a interpretar a la señora Nathaniel Harrington en público. Esta noche había una gala benéfica donde ella y Nate tenían que presentarse como la pareja perfecta para disipar cualquier duda de la familia y la prensa. Nate llamó a la puerta y entró, vestido con un smoking negro, con el rostro impasible, pero su mirada se posó en ella un instante. ¿Lista?, preguntó con tono sereno. Ruby forzó una sonrisa, alisándose el pelo. Lista como una actriz antes del estreno, solo esperando que nadie preguntara sobre nuestros planes de luna de miel.
Los labios de Nate esbozaron una extraña sonrisa. Digamos que estamos pensando en París, a la gente le encanta oír eso. Entraron al salón de banquetes del Hotel Plaza, donde brillaban las lámparas de araña y se oía una risa elegante. Ruby cogió el brazo de Nate, sintiendo la calidez de su mano, aunque su apretón era más formal que cariñoso. Sonrió radiante, estrechando la mano de los invitados y respondiendo preguntas sobre la boda del siglo con naturalidad. Oh, Nate estuvo maravilloso. Me sorprendió con mis flores favoritas justo antes de la ceremonia, le dijo a un grupo de mujeres, consciente de que era mentira. La confianza de Ruby desarmó incluso a los Harrington más escépticos. La hermana de Nate, Eleanor, una mujer ingeniosa que siempre buscaba defectos, incluso se rió cuando Ruby contó una anécdota graciosa sobre la elección del pastel de bodas. Mi nueva cuñada tiene un poco de ingenio, dijo Eleanor, haciendo que Ruby exhalara aliviada. Pero lo que llamó la atención de Nate fue cómo Ruby encontraba alegría en los pequeños momentos. En una fiesta al aire libre en la finca de la familia Harrington, mientras los invitados se entretenían con champán y charlando, Ruby se escabulló al jardín, donde la luz de la luna bañaba los rosales. Giró, su vestido esmeralda ondeando, como si bailara con la luz misma. Nate, observando desde la distancia, sintió una extraña oleada en el pecho. Nunca había visto a nadie vivir tan plenamente en un instante. Después de una cena familiar, mientras todos se dirigían al salón a tomar algo, un invitado animó a Ruby a conversar sobre viajes. ¿Dónde ha estado, señora Harrington?, preguntó con curiosidad. Ruby sonrió, con los ojos brillantes. Me temo que no he estado en suficientes lugares, pero siempre he soñado con ver la aurora boreal en Islandia. Hay algo mágico en estar bajo un cielo resplandeciente, como si el universo contara una historia. Nate, cerca con una copa de vino, se detuvo. Escuchó, atraído por su voz apasionada. Habló de sus sueños, no solo de la aurora boreal, sino también de los senderos de piedra de Machu Picchu y los mercados flotantes de Bangkok. A diferencia de las mujeres que había conocido, que medían cada palabra, Ruby hablaba con una sinceridad que atraía su mirada. Cuando los invitados se marcharon, Nate se acercó en voz baja. Auroras boreales, ¿eh? ¿De verdad crees que vale la pena volar horas a un lugar gélido? Ruby se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona. Claro que sí. ¿Nunca has querido hacer algo solo porque te acelera el corazón? Nate la miró con ojos profundos. Por primera vez, sintió una atracción inexplicable, como si Ruby fuera un rompecabezas que quería resolver. Quizás, dijo en voz baja, aún no he encontrado la razón. El sol se puso sobre la playa de los Hamptons, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Ruby estaba de pie en el balcón de la habitación de invitados, respirando el aire salado del mar, intentando sacudirse la sensación sofocante de la cena familiar. El padre de Nate, Edward, la había acribillado a preguntas sobre sus planes de futuro, mientras que su madre, Margaret, le recordaba sutilmente que mantuviera una fachada impecable. Ruby se sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja, a un paso de caer. Nate llamó a la puerta y entró, vestido de forma más informal. Camisa blanca y pantalones de vestir, con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus brazos tonificados. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero distante. Ruby se giró, forzando una sonrisa. Bien, si no cuentas a tu padre mirándome como si fuera un contrato por firmar. Es aterrador. Nate rió entre dientes, el cálido sonido la tomó por sorpresa. Bienvenida a mi mundo. Mi padre cree que todo es un trato, incluso las personas. Tuvieron que quedarse en la finca el fin de semana, y la proximidad forzada los hizo confrontarse más. En 2 días, Ruby se dio cuenta de que Nate no era solo un director ejecutivo frío. Ayudaba discretamente a un jardinero mayor a recoger las herramientas, escuchaba con paciencia las historias inconexas de su tío e incluso bromeaba con sus primos jóvenes durante un juego en el jardín. Estos momentos despertaron su curiosidad por su verdadero yo. La segunda noche, sin poder dormir, Ruby se dirigió a la sala, donde el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se acurrucó en un sillón, sosteniendo una taza de chocolate caliente, contemplando las llamas mientras sus pensamientos se agitaban. Los recuerdos de un viejo amor, que la abandonó por ser demasiado libre, resurgieron, haciéndola preguntarse si realmente pertenecía a algún lugar. Nate apareció,
con el pelo ligeramente despeinado y la camisa arrugada. ¿No puedo dormir?, preguntó, acomodándose en la silla frente a ella. No, respondió Ruby, encogiéndose de hombros. Solo pienso demasiado. ¿Tú? Llamó mi padre. Otro sermón sobre el deber, dijo Nate con voz cansada. Miró fijamente el fuego, con la mirada perdida. A veces me pregunto si alguna vez viviré para mí. Sus palabras hicieron que Ruby se detuviera. Inclinó la cabeza, curiosa. Cuéntamelo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Crecer en una familia así? No debió ser fácil. Nate esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos estaban tristes. No lo era. Me enseñaron que cada decisión debía servir a la familia, a la empresa. A los 10 años, quise aprender a tocar la guitarra. Mi padre dijo que era una pérdida de tiempo y, en su lugar, me obligó a estudiar finanzas. Todo estaba planeado. Mi escuela, mi carrera, incluso con quien me casaría. A Ruby se le encogió el corazón. ¿Así que nunca te rebelaste? ¿Hiciste algo solo porque querías? Nate la miró, su mirada se suavizó. Tengo celos de ti, Ruby. Vives como si el mundo fuera tu patio de recreo. Tienes cicatrices, no lo niegues. Veo que evitas hablar de tu pasado, pero aún así eliges la libertad. Ruby parpadeó, sorprendida de cómo él la había entendido. Respiró hondo y decidió abrirse. Una vez amé a alguien. Dijo que era demasiado salvaje, que no estaba hecha para una vida estable. Cuando se fue, juré que nunca dejaría que nada ni nadie me detuviera. Pero a veces me pregunto si la libertad realmente basta. El aire entre ellos se volvió íntimo, como si el fuego no solo calentara la habitación, sino que derritiera sus barreras. Nate se acercó más, con los ojos fijos en los de ella. ¿Eres suficiente, Ruby? Más que suficiente. El corazón de Ruby se aceleró. Estaba más cerca ahora, sus respiraciones se mezclaban. Sintió una atracción innegable, y cuando él extendió la mano para tocarle la mejilla, casi se inclinó hacia él. Pero justo cuando sus labios estaban a centímetros de distancia, se oyeron pasos. Eleanor apareció en la puerta, sorprendida. «Oh, ¿aún están despiertos?» Ruby y Nate se separaron de golpe, con el rostro enrojecido. «Solo hablaba», dijo Ruby rápidamente, poniéndose de pie. «Me voy a la cama». Al salir, sintió la mirada de Nate siguiéndola, con el corazón aún latiendo con fuerza. Ruby Collins estaba de pie junto al gran ventanal del ático de Nate, contemplando el centelleante tráfico de la ciudad. Había pasado una semana desde el fin de semana en los Hamptons, y el recuerdo de su casi beso junto a la chimenea aún le aceleraba el corazón cada vez que lo recordaba. Intentaba mantener las distancias con Nate, concentrándose en hacer de la señora Harrington en eventos sociales, pero su inevitable cercanía complicaba las cosas cada vez más. Nate entró en la sala, con la camisa blanca remangada, luciendo más relajado que de costumbre. ¿Planeaba contemplar la ciudad toda la noche?, preguntó con un tono ligeramente burlón. Ruby se giró, encogiéndose de hombros para disimular su inquietud. Estoy intentando sobrevivir a otra fiesta de la alta sociedad. ¿Qué hay esta semana? ¿Una gala benéfica o el cóctel de tu padre? Nate arqueó los labios y le brillaron los ojos. ¿Sin fiestas? Tengo la noche libre, pero si te animas, conozco un sitio. Ruby arqueó una ceja, intrigada. ¿Tú? ¿Me invitas a salir? ¿No a una reunión de la junta ni a una firma de contrato? No me hagas cambiar de opinión, respondió Nate, agarrando su chaqueta. Vamos, Collins, ponte zapatos cómodos. 30 minutos después, Ruby se encontraba en un festival de comida callejera en Brooklyn, donde los aromas de tacos a la parrilla, bollos al vapor y helado casero se mezclaban en el aire. Los puestos vibrantes brillaban con luces, la música latina vibraba y la animada multitud la hacía sentir más viva que nunca. Nate, con una camiseta negra y vaqueros, parecía fuera de lugar, pero curiosamente cautivador en ese ambiente informal. ¿Fue idea tuya?, preguntó Ruby, sosteniendo un taco de pescado. ¿A Nathaniel Harrington, el millonario frío, le gusta la comida callejera? Nate se encogió de hombros, mordiendo un sándwich de cerdo desmenuzado. Crecí en Nueva York. No siempre era caviar y champán.
Ruby se rió, llevándolo a un puesto de churros. Bueno, novio, prueba esto. Si no te gustan, te llamaré aburrido para siempre. Nate tomó un churro, le dio un mordisco y se le iluminaron los ojos. No está mal, admitió, haciendo que Ruby aplaudiera como una niña. Su espontaneidad mermó su actitud reservada. Deambularon por los puestos, probando de todo, incluso deteniéndose para ver a los artistas callejeros bailar hip hop. Por primera vez, Nate rió con libertad y Ruby sintió que se le aliviaba el corazón. Al ponerse el sol, se sentaron en un banco junto al río Hudson, observando cómo el agua reflejaba las luces de Manhattan. Ruby sostenía un café caliente en la mano, sintiendo una calma inusual. Gracias, dijo en voz baja. Esta noche fue increíble. No pensé que pudiera ser tan divertida. Nate la miró con una mirada profunda. Yo tampoco, pero tienes una forma de cambiar las cosas. Sus palabras hicieron sonrojar a Ruby. Apartó la mirada, fingiendo concentrarse en su café, pero el corazón le latía con fuerza. La creciente cercanía entre ellos era imposible de ignorar, y temía estar adentrándose en terreno peligroso. Unos días después, durante una tranquila noche en el ático, Ruby decidió cocinar como agradecimiento por la salida al festival. Preparó una cena sencilla, pasta con tomate casera y ensalada, en la elegante cocina de Nate. Nate, recién llegado de la oficina, se sorprendió al encontrarla con un delantal, cantando suavemente una canción pop mientras removía la salsa. ¿Cocinas?, preguntó, apoyado en la encimera con curiosidad. Ruby sonrió, blandiendo una cuchara de madera. Sé muchas cosas, señor Harrington. Siéntese. El chef Collins está sirviendo. Comieron en la mesa de ébano, con velas rubí iluminadas, que proyectaban una cálida luz. La conversación fluyó con naturalidad, desde los recuerdos de la infancia de Ruby en un pequeño pueblo hasta las historias de Nate sobre cómo se escapaba de las aburridas galas familiares. Por primera vez, hablaron no como dos personas unidas por un trato, sino como amigos, o algo más. Después de cenar, limpiaron juntos, y Ruby se burló de Nate cuando dejó caer un plato torpemente. ¿Eres director ejecutivo, pero no sabes lavar platos? Se rió, dándole un codazo en el hombro. Nate la miró juguetonamente, salpicándole la cara con agua jabonosa. Ruby gritó, fingiendo indignación, y ambas estallaron en carcajadas. El aire era ligero y despreocupado. Al apagarse la risa, se acercaron aún más, con las miradas fijas. La cocina parecía más pequeña, llena solo del sonido de sus corazones. Nate extendió la mano y limpió con suavidad una gota de agua de la mejilla de Ruby. Eres diferente a cualquier otra persona que haya conocido, susurró con voz cálida. Ruby contuvo la respiración. Sabía que debía retroceder, recordarles sus reglas, pero su cuerpo no la escuchaba. Nate se inclinó, y esta vez nadie la interrumpió. Sus labios se encontraron con los de ella, suaves al principio, tentativos. Pero cuando Ruby le devolvió el beso, este se profundizó, alimentado por un anhelo reprimido. Su mano se deslizó entre su cabello, acercándola más, y el mundo se desvaneció, dejando solo su calor. Pero como un rayo, el miedo se apoderó de Ruby. Esto no era real. Era una farsa, y ella estaba cayendo en una ilusión. Lo apartó, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas. No podemos, dijo con voz temblorosa. Esto no es real, Nate. Solo soy una sustituta. Nate la miró con ojos doloridos pero decididos. Ruby, para mí es real. No eres una sustituta. Eres tú quien me hace querer vivir de otra manera. Sus palabras le hirieron el corazón. Ruby negó con la cabeza y retrocedió un paso. Necesito tiempo, susurró, y luego huyó a su habitación, dando un portazo. Se apoyó en ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba aterrorizada de estar enamorándose, y aún más aterrorizada de que el amor se rompiera cuando Emily regresara. En la sala, Nate estaba solo, con los puños apretados. Ese beso había despertado algo en él, no solo deseo, sino esperanza. Sabía que Ruby estaba asustada, pero también sabía que no podía dejarla ir. Decidió demostrar que sus sentimientos no eran un juego, sin importar los desafíos que se avecinaban. Ruby Collins estaba en su habitación privada en el ático de Nate,
con las luces de la ciudad entrando a raudales por la ventana, iluminando la maleta abierta sobre su cama. Habían pasado 2 semanas desde el apasionado beso en la cocina, y aún no podía librarse del dolor agridulce que le había dejado. Intentó mantener las distancias con Nate, apareciendo solo a su lado en eventos públicos, pero cada mirada, cada roce accidental la sumía en el caos. Sabía que se estaba enamorando de él, y eso la aterrorizaba más que nada. Mientras tanto, Nate estaba sentado en su oficina en Harrington Enterprises, con la luz de las pantallas de la computadora iluminando las líneas de tensión de su rostro. Ante él había una pila de documentos sobre el acuerdo con Vanderbilt, pero su mente divagaba. El beso con Ruby lo había cambiado todo. Ya no la veía como parte del acuerdo, sino como la mujer que quería a su lado. Antes de que pudiera decírselo, una llamada de su madre, Margaret, le puso el mundo patas arriba. Nathaniel, Emily ha vuelto, dijo Margaret por teléfono, con una mezcla de alivio y preocupación en su voz. ¿Está en casa? Quiere verte y disculparse. Nate agarró el teléfono, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Emily, ¿dónde ha estado? Parece que en París. Dijo que entró en pánico antes de la boda, pero que está lista para reanudar el compromiso. Tu padre quiere que la conozcas esta noche. Nate cerró los ojos, con la mente dando vueltas. El regreso de Emily llegó justo cuando la situación con Ruby se estaba aclarando. Aceptó ir a casa de sus padres, pero sentía un gran pesar. No quería ver a Emily. Quería irse a casa, decirle a Ruby que la amaba y hacer realidad su farsa. En la finca de la familia Harrington, Emily Vanderbilt estaba sentada en el sofá, con su vestido de seda blanca ceñido al cuerpo y su hermoso rostro pálido. Nate, lo siento mucho, dijo con voz temblorosa. Tenía miedo. La boda. La presión. Todo. No estaba listo. Pero lo he pensado bien y quiero arreglarlo. Quiero que sigamos adelante. Nate la miró, sintiendo una extraña distancia. Emily fue la mujer con la que había aceptado casarse por obligación, pero ahora su corazón pertenecía a Ruby, la mujer que trajo luz a su vida. Emily, las cosas han cambiado, dijo en voz baja. No puedo volver a ser como antes. Edward Harrington, su padre, se levantó del sillón con la mirada gélida. No seas tonto, Nathaniel. El matrimonio con Emily es la clave del acuerdo con Vanderbilt. Esa chica, Ruby, es un error temporal. Te divorciarás de ella y te casarás con Emily si sabes que es lo mejor para la empresa. Nate apretó los puños, lleno de ira. Ruby no es un error. Ella es la única que me hace sentir que vivo, no solo existo. Intervino Margaret, con voz suave pero firme. Nate, piensa en la familia. Emily ha vuelto, y es la elección correcta. Ruby no pertenece a este mundo. Sus palabras le llegaron al corazón a Nate. Abandonó la finca, con la mente trastornada. Su familia tenía parte de razón. Ruby no encajaba en su mundo de presiones y maquinaciones, pero también sabía que no podía vivir sin ella. De vuelta en el ático, Ruby recibió un mensaje de Margaret, breve pero contundente. Emily ha vuelto. Ella y Nathaniel se reconciliarán. Gracias por ayudarnos, Ruby. Por favor, vete antes de que las cosas se compliquen. Ruby leyó el mensaje y sintió que se le partía el corazón. No culpaba a Emily. Ella era la verdadera novia, la que Nate estaba destinado a ser. El dolor la abrumaba. Pensó en su beso, en los momentos compartidos, y se preguntó si todo era una fantasía. Se sentía como una extraña en la vida de Nate. Con manos temblorosas, Ruby empezó a empacar. Dobló su ropa, dejando atrás el vestido de gala rojo vino como si perteneciera a una versión de sí misma que no podía conservar. Cada objeto de la maleta le dolía profundamente. No quería irse, pero creía que Nate sería más feliz con Emily en el mundo al que pertenecía. Antes de irse, Ruby se sentó a la mesa del comedor y rieron mientras comían pasta. Tomó un papel y escribió, con lágrimas corriendo por su rostro. Nate, no se me dan bien las despedidas, pero tengo que irme. Emily ha vuelto, y sé que es a quien necesitas, no solo por tu familia, sino porque ella pertenece a este mundo y yo no. Gracias por los momentos que compartimos. Fueron más reales que cualquier cosa que haya tenido.
Vive bien y, si puedes, encuentra tu libertad. Ruby dejó la carta en la mesa junto a un ramo seco de su boda falsa que había guardado sin querer. Secándose las lágrimas, llevó su maleta hasta la puerta y salió del ático sin mirar atrás. Al cerrarse la puerta, sintió como si hubiera dejado atrás un pedazo de su corazón. Nate regresó a toda prisa al ático, decidido a decirle a Ruby la verdad, que la amaba, que no quería a Emily ni ningún trato. Pero cuando abrió la puerta, el apartamento quedó en un silencio inquietante. La llamó por su nombre, con la voz ronca por la preocupación. ¿Dónde estás, Ruby? Corrió a su habitación y descubrió que su maleta había desaparecido. En la mesa del comedor, su carta yacía como una silenciosa despedida. Nate la agarró y leyó cada línea con el corazón encogido. Ella se había ido, pensando que era lo mejor para él, pero no sabía que era lo mejor que le había pasado. Arrugó la carta, con la ira y el dolor mezclados. No podía dejarla ir. Así no. Tomó su teléfono, llamó a su asistente y les ordenó que encontraran a Ruby a toda costa. Pero en el fondo, sabía que encontrarla no era suficiente. Tenía que demostrarle que su amor era real y estaba dispuesto a dejarlo todo para conservarla. ¿Sigues la historia? No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tus opiniones para que las futuras historias sean aún mejores. Y por favor, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Nathaniel Harrington estaba afuera de la sala de juntas familiar, aferrado a la carta de Ruby, sus sentidas palabras quedaron grabadas en su mente. Tras leerlo y descubrir que había dejado el ático, un doloroso vacío se instaló en su pecho. Llamó a su asistente, exigiéndole que buscaran a Ruby por todas partes, su apartamento, hoteles, incluso aeropuertos. Pero antes de encontrarla, supo que tenía que enfrentarse a la fuente de toda la presión, su familia. En la sala de juntas, Edward Harrington presidía la mesa, con la mirada tan fría como siempre, y Margaret, la madre de Nate, a su lado, con el rostro entre la preocupación y la calma forzada. Emily Vanderbilt estaba sentada frente a él, su vestido de seda blanca la hacía parecer un retrato perfecto, aunque sus ojos delataban inquietud. Eleanor, la hermana de Nate, estaba de pie junto a la ventana, observando con discreta curiosidad. Nathaniel, siéntate, ordenó Edward en voz baja pero autoritaria. Tenemos que hablar del divorcio con esa chica y de organizar la boda con Emily. Nate no se sentó. Se mantuvo erguido, con la mirada llena de determinación. La carta de Ruby en su bolsillo le recordaba que ya no podía vivir según las expectativas de los demás. Ni divorcio ni boda con Emily, dijo con firmeza, silenciando a la sala de juntas. Edward frunció el ceño y golpeó la mesa con la mano. ¿De qué hablas? ¿Crees que esto es un juego? El acuerdo con Vanderbilt depende de este matrimonio. No puedes descuidar tu trabajo por un organizador de eventos. Nate sintió que la ira lo invadía, pero esta vez no se contuvo. ¿Deber? ¿Llamas deber a obligarme a casarme con alguien a quien no amo? He vivido 33 años bajo tus reglas, la escuela que elegiste, la empresa que fundaste, incluso accediendo a casarme con Emily porque tú lo querías, pero ya no aguanto más. No viviré ni un día más para tus expectativas. Margaret jadeó, agarrándose el pecho. Nate, cálmate. Solo queremos lo mejor para ti. Emily es la elección correcta. Ruby no pertenece a este mundo. Nate se volvió hacia su madre, con una mirada más suave pero decidida. Mamá, Ruby es la única que me hace sentir vivo, no solo existiendo. No le importa mi dinero ni mi estatus. Me hace querer ser mejor hombre. La amo. Emily se mordió el labio, con la voz temblorosa. Nate, perdón por haberme escapado. Pensé que podríamos arreglar las cosas, pero si de verdad la amas, no me interpondré en tu camino. Nate miró a Emily, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, Emily. Espero que encuentres la felicidad, pero no conmigo. Edward se puso rojo de repente. ¿Te atreves a desafiarme? Elige a esa chica y lo perderás todo. Tu puesto de director ejecutivo, tus acciones, todo. ¿Quién te crees que eres para desafiar a esta familia? Nate esbozó una leve sonrisa, sintiéndose libre por primera vez. Soy Nathaniel Harrington y me elijo a mí mismo.
Renuncio como director ejecutivo con efecto inmediato. Puedes buscar a otra persona para dirigir la empresa. No la necesito para vivir la vida que quiero. La sala quedó en silencio. Margaret se tapó la boca con lágrimas en los ojos, mientras Eleanor arqueaba una ceja con una chispa de admiración en la mirada. Edward lo miró fijamente, como si no pudiera creer que su hijo hubiera cruzado esa línea. «Te arrepentirás de esto», gruñó. «Tal vez», respondió Nate con calma, «pero al menos será mi decisión». Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. La carta de Ruby en su bolsillo era como una llama que lo impulsaba a seguir adelante. Mientras tanto, Ruby estaba sentada en su pequeño apartamento de Brooklyn, al que había regresado tras dejar el ático. Las paredes color crema y las estanterías llenas de guías de viaje ahora le resultaban extrañas, como si ya no perteneciera a ese lugar. Su maleta estaba hecha de nuevo, un billete de avión a Islandia, donde soñaba con ver la aurora boreal, estaba sobre la mesa. Había decidido irse de Nueva York, viajar por el mundo y olvidar a Nate y el dolor en su corazón. Pero al mirar una foto del festival de comida callejera, un raro momento de Nate riendo alegremente, se le saltaron las lágrimas. Se dijo a sí misma que irse era lo correcto, que Nate necesitaba a Emily y su mundo. Pero en el fondo, anhelaba que la encontrara, que le dijera que era suficiente. Su teléfono vibró con un mensaje de la asistente de Nate. «Señora Collins, el señor Harrington la busca». «¿Dónde está?» Ruby miró el mensaje con el corazón latiendo con fuerza, pero no respondió. No podía albergar esperanzas, no podía afrontar el dolor si él solo la buscaba para despedirse. Se levantó, se secó las lágrimas y llevó su maleta hasta la puerta, rumbo al aeropuerto JFK. Nate estaba sentado en su coche, agarrando el volante, cuando su asistente le devolvió la llamada. La señora Collins no respondió, pero lo comprobé. Había reservado un vuelo a Islandia, que salía esa noche del aeropuerto JFK a las 9:30. Nate miró el reloj, 8:15. Pisó a fondo el acelerador, zigzagueando por las calles abarrotadas de Manhattan, con el corazón acelerado. Había renunciado a su puesto de director ejecutivo, había desafiado a su padre y ahora tenía un objetivo, encontrar a Ruby antes de que se fuera de su vida para siempre. No sabía si ella lo perdonaría o creería en su amor, pero tenía que intentarlo. El tráfico de la hora punta de Nueva York era una pesadilla, pero Nate se las arregló para pasar, con la frente empapada de sudor. Pensó en la carta de Ruby, en cómo había sacrificado su felicidad, pensando que estaría mejor sin ella. Se maldijo por no haber hablado antes, por no haberla abrazado cuando más lo necesitaba. Al llegar al aeropuerto JFK, el reloj marcaba las 9:10. Corrió hacia la terminal, buscando entre la multitud el pelo rizado y la pequeña figura de Ruby. El bullicio de los viajeros y los estridentes anuncios de los vuelos intensificaron su urgencia, una opresión que le apretaba el pecho. No podía dejarla ir, no cuando acababa de encontrar la razón para vivir. Nathaniel Harrington irrumpió en la terminal principal del aeropuerto JFK con el corazón latiéndole con fuerza. El reloj de su muñeca marcaba las 9:15, apenas 15 minutos antes de la salida del vuelo de Ruby a Islandia. La multitud de pasajeros, el ruido de las maletas con ruedas y los estruendosos anuncios de vuelos lo hacían sentir como si estuviera viviendo una pesadilla, pero no podía detenerse. No después de renunciar como director ejecutivo, desafiar a su padre y darse cuenta de que Ruby era lo único que realmente importaba. Recorrió la terminal con la mirada, buscando el cabello castaño y rizado de Ruby y su pequeña figura. El panel digital superior indicaba que su vuelo a Reykjavik estaba en la puerta 23 del área de seguridad internacional. Nate corrió hacia los mostradores de facturación, pero las largas filas lo desesperaban. No tenía billete, ni forma de saltarse el control de seguridad y llegar a la puerta de embarque. La llamó por su nombre, con la voz ronca por la desesperación, pero el ruido del aeropuerto lo ahogó. «Ruby», gritó, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Se abrió paso entre la multitud, corriendo por la zona de facturación, con la esperanza de verla antes de que pasara el control de seguridad. Mientras tanto, Ruby Collins estaba en el control de seguridad, con su pequeña maleta revisada y la tarjeta de embarque temblándole en la mano. Vestida con un suéter gris y una bufanda verde, intentó ocultar sus ojos rojos y surcados de lágrimas. Dejar Nueva York para emprender su viaje alrededor del mundo era un sueño que había acariciado durante mucho tiempo, pero ahora cada paso hacia la puerta se sentía como una puñalada en el corazón.
Pensó en Nate, en su inusual sonrisa, en su apasionado beso en la cocina y en la carta que le había dejado, con la esperanza de que encontrara la felicidad con Emily. En el fondo, anhelaba que la persiguiera, que le dijera que era la elegida. El altavoz anunció su vuelo. Pasajeros con destino a Reykjavik, por favor, diríjanse a la puerta 23. El vuelo saldría en 10 minutos. Ruby respiró hondo, se secó las lágrimas y caminó hacia la puerta de embarque, diciéndose a sí misma que era lo correcto. No pertenecía al mundo de Nate y no soportaba quedarse a verlo vivir con otra persona. Nate, casi frenético, llegó al mostrador de información del aeropuerto. Sacó su billetera, su tarjeta de crédito y su identificación, suplicándole al personal: tengo que llegar a la puerta 23. No voy a embarcar. Solo necesito encontrar a alguien. Por favor, se va. La empleada, una mujer de mediana edad, lo miró con escepticismo, pero también con empatía. Señor, no puedo dejarlo pasar por seguridad sin boleto, pero puedo hacer un anuncio por megafonía. ¿Cómo se llama? Ruby Collins, dijo Nate rápidamente, con voz apremiante. Por favor, llámela. Digamos que Nathaniel Harrington está esperando en el control de seguridad. La empleada asintió, tomó el micrófono y su voz resonó en la terminal. Pasajera Ruby Collins, por favor, diríjase al control de seguridad. El señor Nathaniel Harrington la espera. Nate permaneció allí, con los puños apretados y la mirada fija en la multitud. Cada segundo parecía un siglo. Temía que Ruby ya hubiera pasado la puerta, que no hubiera oído el anuncio, que la hubiera perdido para siempre. Ruby acababa de llegar a la puerta de embarque cuando oyó el sistema de megafonía. Su nombre resonó, y su corazón se detuvo al oír a Nathaniel Harrington. Se giró, con los ojos abiertos, confundida. ¿Estaba allí? ¿Por qué? Dudó, su tarjeta de embarque le recordaba su sueño de libertad, pero su corazón habló más fuerte, y corrió entre la multitud hacia el área de seguridad. Al acercarse, vio a Nate de pie en medio de la terminal, con la camisa arrugada, el pelo despeinado y la mirada desesperada entre la multitud. Ruby, llamó con voz ronca. Nate, susurró ella, dando un paso adelante, sentía las piernas como si fueran de otra persona. La vio, y en ese instante, el mundo pareció congelarse. Nate corrió hacia ella, la agarró de las manos y la abrazó. Ruby, no te vayas, dijo con voz temblorosa. No puedo dejarte ir. Te amo. No a Emily. Nadie más. Solo tú. Ruby lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nate, no pertenezco a tu mundo. A tu familia. A Emily. Solo soy parte del acto. No, interrumpió Nate, apretándole las manos. Renuncié como director ejecutivo. Le dije a mi padre que te elegí. Quiero una vida donde ambos seamos libres. Libres para amar. Vivir como queremos. Eres mi sueño, Ruby. Ni la aurora boreal ni ningún otro lugar. Sus palabras destrozaron el corazón de Ruby. Lo miró a los ojos, vio sinceridad y determinación, y supo que hablaba en serio. Sollozó, pero esta vez de alegría. Nate, ¿estás segura? Más segura que nada en mi vida, respondió, acercándola más. Entre la multitud curiosa y los anuncios del aeropuerto, se inclinó y la besó. Un beso profundo y apasionado, lleno de anhelo y promesa. Ruby le devolvió el beso, rodeándolo con sus brazos y desvaneciéndose sus miedos. El beso selló su reencuentro en medio del caos de la terminal, como si el universo mismo estuviera de fiesta. Al separarse, Ruby sonrió entre lágrimas. Supongo que el vuelo a Islandia tendrá que esperar. Nate sonrió, secándose una lágrima. Iremos juntos, y a cualquier otro lugar que quieras, quédate conmigo. Se abrazaron, resonando la última llamada de embarque para el vuelo de Ruby, pero a ella no le importó. Había encontrado su lugar, no en un destino, sino en los brazos de Nate. El atardecer bañaba de luz dorada los prados que rodeaban la pequeña capilla, donde Ruby Collins se encontraba frente a un espejo en la sala de preparación. Su vestido de novia era sencillo pero elegante, de suave seda blanca que se ceñía a su figura y estaba adornado con delicados detalles de encaje. No llevaba velo ni se sentía nerviosa como la primera vez que posó como novia.
Esta vez, era ella misma, lista para contraer matrimonio con Nathaniel Harrington, el hombre al que amaba. Afuera, Nate se encontraba bajo un arco de flores silvestres, vestido con un traje gris claro, libre de la rigidez de su antiguo papel de director ejecutivo. Charlaba con amigos y familiares cercanos, con los ojos brillantes de alegría. Esta boda era completamente distinta al fastuoso espectáculo de antes. Solo unos 30 invitados, aquellos que realmente los apreciaban, sin presión de la prensa ni de la familia. Los padres de Nate, aunque a regañadientes, estuvieron presentes, una primera señal de aceptación tras su tensa confrontación. Ruby salió con un ramo de claveles en la mano, y al cruzar sus miradas con las de Nate, ambos sonrieron, como si todas las dificultades del pasado fueran un sueño. Él le tomó la mano y le susurró: «Eres más hermosa que la aurora boreal». Ruby rió, con las mejillas sonrojadas, y caminaron hacia el oficiante, listos para sus votos. La ceremonia fue breve pero emotiva. Nate miró a Ruby a los ojos, su voz era cálida y llena de promesa. «Ruby, me enseñaste que vivir no es solo existir, es encontrar alegría en los momentos más pequeños. Prometo estar a tu lado donde quiera que vayamos y elegirte cada día». Ruby, con los ojos brillantes, respondió: «Nate, me diste un lugar al que pertenecer sin perderme. Prometo escribir aventuras contigo y amarte para siempre». Mientras intercambiaban anillos y se besaban entre aplausos, Ruby sintió una plenitud que nunca había conocido. Este beso no fue para presumir ni fingir. Fue una promesa del futuro que construirían juntos. Después de la boda, celebraron una pequeña recepción al aire libre con mesas rústicas de madera repletas de comida casera y faroles que colgaban suavemente. Ruby y Nate compartieron su primer baile bajo la luz de la luna, con una suave canción acústica de una banda local. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Esta es la boda que siempre soñé». Nate la besó en la frente y respondió: «Y este es el comienzo que nunca me atreví a soñar». Meses después, Nate y Ruby fundaron Wanderlust Events, una empresa de eventos enfocada en viajes que fusionó sus pasiones, la meticulosa planificación de Ruby y su pasión compartida por la libertad. Crearon experiencias únicas, desde campamentos de observación de estrellas en la Patagonia hasta bodas en la playa de Bali, ayudando a sus clientes a explorar el mundo con autenticidad. La empresa prosperó, no solo por su visión creativa, sino porque su amor y sinergia inspiraron a todos a su alrededor. Una mañana temprano, Ruby y Nate estaban junto a un descapotable verde clásico, con el equipaje en el maletero, listos para su primera aventura juntos, un viaje por carretera por la costa oeste de Estados Unidos. La brisa marina alborotaba el cabello rizado de Ruby. Vestida con una camiseta blanca y vaqueros, sus ojos brillaban al contemplar la carretera. Nate, con camisa de lino y gafas de sol, parecía más relajado y libre que nunca. Se detuvieron en un acantilado con vistas al Pacífico, con las olas rompiendo abajo. Ruby se inclinó hacia Nate, sus manos fuertemente entrelazadas. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?», preguntó en voz baja. Nate la miró con los ojos llenos de amor. «Nunca, pero lo cambiaste todo, Ruby. Tú eres la razón por la que creo en lo imposible». Sonrió, acercándose más. «¿A dónde vamos ahora? ¿Después de esto?». «La aurora boreal», respondió Nate al instante, haciéndola reír. «Entonces, a donde quieras, siempre y cuando estemos juntos». Se quedaron en silencio, el sonido de las olas se fundía con los latidos de sus corazones. En ese momento de paz, hicieron una promesa silenciosa, no con palabras, sino con su fuerte abrazo y miradas firmes, de elegirse siempre el uno al otro sin importar a dónde los llevara el camino. Ruby sintió que se le aligeraba el corazón, como si todas las limitaciones del pasado se hubieran disuelto, dejando un futuro abierto. Al volver al coche y seguir adelante, el sol se alzaba en el horizonte, iluminando el camino. Ruby encendió la radio, una alegre canción inundó el aire, y cantó junto a ella, haciendo reír a carcajadas a Nate. El convertible avanzó a toda velocidad, transportando a dos personas que habían encontrado la libertad y el amor el uno en el otro, listos para nuevas aventuras.